Muy buenas tardes con todos. Antes de empezar esta exposición, quisiera agradecer al comité organizador por la invitación. Bueno, vamos a pasar directamente a desarrollar el tema. Ya lo mencionó la doctora, el rol de la enfermera en el implante del desfibrilador automático subcutáneo. Para ello vamos a empezar recordando, ¿no? Sabemos que la muerte súbita cardíaca se caracteriza por el colapso o paro cardíaco súbito secundario a una arritmia ventricular, ¿no? En el tiempo, los dispositivos, los cardiodesfibriladores implantables han demostrado ser la técnica más eficaz en el tratamiento y la prevención de la muerte súbita, ya sea a nivel de prevención primaria o secundaria. Dentro de este grupo tenemos a los cardiodesfibriladores transvenosos y los cardiodesfibriladores subcutáneos. Sin embargo, a lo largo del tiempo, los desfibriladores transvenosos, o los llamados convencionales, han demostrado ciertas limitaciones, principalmente asociadas a complicaciones durante el implante, infecciones de bolsillo que culminan con una endocarditis infecciosa, en muchos casos con el explante del dispositivo, y las fracturas de catéter o electrodo. Sin embargo, la tecnología ha ido avanzando y se ha buscado mejorar estas limitaciones. Es por ello que se desarrolló un dispositivo de alta tecnología, que se trata de un dispositivo que detecta y trata arritmias ventriculares graves, ¿no? En la cual se requiere de un electrodo que va colocado a nivel subcutáneo, debajo de la piel, no requiere la punción de accesos venosos y por lo tanto no se posiciona a nivel endocardíaco, ¿no? Y bueno, cumple la función de administrar descargas eléctricas para restaurar el ritmo sinusal normal. ¿De qué está compuesto el desfibrilador subcutáneo? Básicamente de un electrodo, como lo mencioné, un electrodo que va tunelizado a nivel subcutáneo en la región paraexternal, conectado a un generador que se posiciona a nivel de la línea media axilar izquierda, a nivel intermuscular. De esta manera protegemos al corazón, ¿no? Eliminamos la posibilidad de algún daño vascular, mantenemos el acceso venoso en el paciente, evitamos complicaciones asociadas a la implantación o extracción del cable y reducimos la posibilidad de infección. Las limitaciones, sin embargo, bueno, nada es perfecto. Igualmente el desfibrilador subcutáneo ha demostrado algunas limitaciones relacionadas básicamente a la estimulación cardíaca, ya que no cumple la función de marcapaseo, no brinda terapia antitaquicárdica y hay un sobresensado de la onda T, ¿no? Que aumenta el riesgo de descargas eléctricas innecesarias en el paciente. Bueno, indicaciones, básicamente la población que se beneficia de este dispositivo es selectivo, solo está, básicamente, principalmente pacientes con alto riesgo de muerte súbita, aquellos pacientes que han tenido antecedentes de infecciones de dispositivos transvenosos, ¿no? Aquellos pacientes que no requieren de terapias de estimulación para otro tipo de arritmias, ¿no? Y pacientes, pues, se benefician los pacientes jóvenes, pediátricos, a donde se busca preservar el acceso venoso. Ante ello, la enfermera cumple un rol importante, relevante, que abarca las diferentes etapas del procedimiento, ¿no? Desde la etapa prequirúrgica, durante la implantación, los cuidados post-implante y la educación al alta, tanto a la familia como al paciente. Nuestras acciones basadas en la primera etapa, la preparación prequirúrgica, bueno, voy a mencionar las más importantes. Es importante valorar al paciente, evaluar su estado general, ¿no? Considerar los factores de riesgo que lo hacen más vulnerable, como algunas comorbilidades del paciente, ya sean pacientes diabéticos, pacientes inmunodeprimidos, que reciben, ¿no? Corticoides de larga data que los hacen más vulnerables a desarrollar infecciones. La preparación física es básica. El paciente que está programado para un implante de desfibrilador subcutáneo, el día del procedimiento tiene que venir bien aseado, la higiene corporal, bien rasurado, regiones torácicas totalmente rasuradas, ¿no? Igualmente las zonas donde van a ir los parches de desfibrilación y los de dispersión, ¿no? La preparación psicológica no es ajena a ello. Recordemos que estos pacientes son vulnerables tanto física como emocionalmente, ¿no? El hecho de, por su condición clínica, del temor constante de la muerte, lo hace más susceptible, ¿no? Y el hecho de generar, ¿no? De haber ciertos cambios físicos al portar estos dispositivos. Recordemos que el desfibrilador subcutáneo, al tener estas limitaciones del sensado,
hace que su tamaño sea mucho mayor y estéticamente, físicamente va a generar cambios en el cuerpo del paciente, ¿no? Entonces, es importante que a través de la consejería que el paciente reciba en la consulta de enfermería podamos nosotros aminorar su nivel de ansiedad y vaya con mayor predisposición el día del procedimiento. Igualmente, considerar en esta etapa la gestión de la medicación, bastante ojo con los pacientes que reciben anticoagulación vía oral. En nuestro caso, los pacientes que reciben este tipo de anticoagulantes suspenden, ¿no?, la dosis el día del procedimiento. Y bueno, antes de ellos también valorar el tema de los exámenes clínicos, pacientes que reciben otro tipo de anticoagulación, valorar los resultados del INR también. Y bueno, la preparación antes de que ingrese a sala, la canalización de la vía periférica, confirmamos el ayuno, ¿no? La antibiótico-terapia 30 minutos antes. Aquí en el INCOR, en primera elección, usamos cefazolina 2 gramos si el paciente no es alérgico, y ya si el paciente fuera alérgico, el médico indicará otra alternativa. Y bueno, constatamos que el paciente el día del procedimiento traiga su faja compresiva, la cual lo va a usar después del culminado el procedimiento. Estos son los formatos que utilizamos en la historia clínica. Bueno, yo creo que la mayoría de nuestras instituciones tenemos la hoja del monitoreo, la hoja de ruta. Aquí en el INCOR manejamos una lista de verificación preprocedimiento en donde validamos que el paciente cumpla todas la preparación, desde el ayuno, el rasurado, el aseo, el retiro de prótesis, ¿no?, la firma de consentimientos, la evaluación de anestesia, ¿no?, y que tenga los accesos periféricos permeables, ¿no? Igualmente, la enfermera que está en sala es quien va a coordinar con el área de farmacia para confirmar que se tenga todo el dispositivo médico, desde el tunelizador, el generador y el electrodo, ¿no? Asimismo, también al culminar el procedimiento, el médico aplica parte de la anestesia local, ¿no?, y de la anestesia general a la cual está sometido el paciente, utiliza antes del cierre quirúrgico la bupivacaína. Así es que tenemos que tener todos estos insumos necesarios antes de que inicie el procedimiento. Asimismo, durante esta etapa del preimplante es importante que la enfermera confirme que el paciente se haya realizado el test de screening, el cual tiene que ser apto para el implante del dispositivo. ¿En qué consiste este test? Consiste en un electrocardiograma de superficie que se realiza en 2 posiciones, supino y de pie, en donde evaluamos si la señal eléctrica del corazón es adecuada para ser detectada. De esta manera estamos confirmando que el paciente cumple las condiciones para el implante del desfibrilador subcutáneo. Igualmente, también antes de iniciar la jornada laboral, ¿no?, el personal de enfermería confirma, ¿no?, la disposición de todos los equipos, desde la máquina de anestesia, el equipo de fluoroscopía operativo, el desfibrilador, los puntos de oxígeno, de aspiración y todo lo que corresponde antes de iniciar el procedimiento. Durante la implantación, una vez que ya hayamos cumplido esta primera etapa y hayamos corroborado que el paciente esté preparado para el acto quirúrgico, quien recepciona al paciente en sala de hemodinámica es la enfermera, el reporte es de enfermera a enfermera. Confirmamos o revalidamos una vez más que se haya cumplido toda la lista de verificación, ¿no?, que incluye el rasurado, el paciente en ayuna, el antibiótico en el tiempo determinado. En estas imágenes he podido resumir, ¿no?, las diferentes etapas ya durante el implante del procedimiento. El paciente, una vez que ya haya ingresado a sala, se instala en mesa, iniciamos el monitoreo de funciones vitales, ¿no? Aquí en nuestra institución usamos mucho una solución, una placa protectora llamada Cavilon, en la cual disminuimos el riesgo de las manchas de presión en el paciente, ¿no? Igualmente, la enfermera es quien asiste al médico anestesiólogo en la inducción de la anestesia general, ¿no? Luego procedemos con el marcado quirúrgico. Una vez que el doctor haya delimitado las áreas que va a abordar, la enfermera instrumentista procede al armado de la mesa quirúrgica, cumpliendo todas las medidas de asepsia y esterilidad. Luego procedemos con el lavado de la zona operatoria con clorhexidina al 2%, y bueno, de manera continuada se inicia pues con el acto quirúrgico. Este es el formato que manejamos en la sala de hemodinámica, la lista de verificación de intervencionismo cardiovascular seguro, el cual cumple, ¿no?, se aplica en 3 etapas. A la entrada, antes de que el médico anestesiólogo induzca la anestesia, validamos que tengamos, ¿no?,
hayamos validado los datos completos del paciente, el médico haya evaluado los posibles riesgos asociados a la vía aérea y que se tenga todos los insumos para poder resolverlos. Y luego después la pausa quirúrgica que se realiza antes de que el médico operador inicie la disección de la piel, ¿no? Y bueno, la salida al culminar el procedimiento. Aquí les voy a mostrar un video en donde he podido juntar algunas imágenes del acto en sí. Vemos la disección de piel, la tunelización del electrodo que va a nivel subcutáneo, ¿no? La fijación con la sutura, el lavado del bolsillo quirúrgico, se conecta el dispositivo, ¿no? El desfibrilador, y se hace el test de descarga, ¿no? En donde se induce la arritmia y se aplica la descarga para confirmar que realmente es la correcta. Y bueno, el cierre de la herida quirúrgica. Culminado ello, bueno, se procede al cierre de la herida quirúrgica con un apósito autoadhesivo y después la colocación de la faja compresiva. Los cuidados inmediatos post-implante es importante, básico, la monitorización del paciente en todo momento, el control del electrocardiograma, si hubiera cambios significativos, reportar inmediatamente al médico, el manejo del dolor con paracetamol, en algunos casos, algunos pacientes muy sensibles, la administración de tramadol endovenoso, ¿no? La vigilancia de la herida operatoria, ¿no? Valorar en todo momento la presencia de exudado, de dolor, calor local, ¿no? Y bueno, mantener la faja compresiva hasta el momento de su fecha de curación y su consulta. Las consideraciones que debemos tener al alta: es importante poder brindar, ¿no? Algunos alcances para que el paciente se vaya con algunas recomendaciones a casa, tanto el paciente como la familia. Esto incluye continuar con la antibiótico-terapia los 5 días posteriores al alta, el manejo del dolor con la analgesia, vía oral, ¿no? Antes de que el paciente se retire de la institución, es importante que durante el turno de la noche se gestione la radiografía torácica para evaluar la posición correcta del dispositivo y el electrodo, ¿no? Y gestionar la cita para su control posterior, tanto la consulta con el médico y la cita en tópico de curaciones en un lapso de 3 a 7 días para ¿no? la curación respectiva de la herida. Otro punto importante, no lo había mencionado allí, es que antes de que el paciente sea dado de alta, es importante que el personal a cargo realice el test de funcionamiento. Hay un test posterior que se realiza antes de que el paciente sea dado de alta, que garantiza que realmente el dispositivo esté correctamente funcionando. Aquí he podido resumir algunas indicaciones en cuanto al alta del paciente que podemos brindar, ¿no? Informar, recordar al paciente que es importante que mantenga el uso de la faja, ¿no? La cual solo debe ser retirada cuando el paciente se bañe. Inicialmente empezamos, cuando hicimos los primeros casos de implante del DAI subcutáneo, empezamos con un tiempo del uso de la faja de 30 días, obviamente que sí se tenía que retirar para su baño o algunas cosas puntuales, pero de ahí tenía que mantenerlo en ese tiempo. Luego ¿no? El médico ha ido evaluando y ha ido reduciendo el tiempo de uso de esa faja de 15 días, pero hay una evaluación previa que se hace, ¿no? A la hora que pase el paciente a la curación, cuando le corresponda la fecha de su curación, evalúa la herida y pues completa los 15 días más hasta la fecha de su consulta. Igualmente, es importante recalcar en el paciente la importancia de asistir a su fecha de curación, ¿no? Informar en cuanto a ciertas delimitaciones que va a tener del movimiento del bracito, ¿no? Evitar golpes directamente en la herida operatoria, ¿no? Igualmente, con relación a la actividad física, informar que durante las 2 primeras semanas hay que empezar actividades de manera progresiva, ¿no? Y evitar prácticas de deportes de contacto que impliquen, bueno, como ya lo mencioné, contacto físico, ¿no? Y bueno, aquí para culminar, una fotito de todo el equipo de trabajo humano en la cual buscamos optimizar nuestro cuidado en bienestar del paciente. Gracias.